Hola, bienvenidos al podcast de Capitanes. Hoy tenemos un emprendedor que hizo historia para Costa Rica. La primera empresa que se hizo pública en Nasdaq, en la bolsa de Estados Unidos. Bienvenido, Juan José, fundador y CEO de Establishment Labs. ¿Qué Muchas tal? gracias. Muy bien, muy bien. Gracias por invitarme. No, gracias por siempre apuntarse. La verdad es que es un honor tenerlo acá y en todos los eventos que hemos tenido de emprendimiento y startups. Y bueno, necesitamos más personas como usted que inspiren a otros a mandarse al agua. Bueno, yo creo que la historia que yo represento en realidad es la historia de muchos. Y la idea es que haya más historias así en Costa Rica. Qué bueno, no, muchísimas gracias. Y tal vez hablando de historias y tal, ¿verdad? Porque, como lo decía, Mertico, que llevas una empresa que entiendo empezaste en un garaje, o sea, es como revivir la historia de Apple, Steve Jobs de alguna manera, pero con un tico, entonces como que, ¿verdad? Uno dice, ah, en serio, o sea, en serio se puede, y en serio, en Costa Rica tenemos talento y tal. No sé si nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso y cómo llegaste a donde estás hoy. Sí, quizás para poner en perspectiva y volverlo un poco más criollo el tema este del emprendedurismo, que a veces se refleja mucho en lo que pasa en Silicon Valley. En Silicon Valley la gente puede comenzar una gran empresa en el garaje, porque pueden parquear los carros afuera y nadie se los roba. Aquí en Costa Rica, si le pedís a tu papá el garaje, te dicen, no, no te lo vamos a prestar porque lo usamos. Entonces, Lastimosamente eh, vivimos en ese mundo aquí en Latinoamérica. entonces pese a que se dice eso, nosotros en realidad iniciamos en dos cuartos que nos prestaron mis papás en mi casa. Okay. Y ahí fue donde realizamos los primeros prototipos, ahí fue donde comenzamos como a convertir eso como en un mini laboratorio para poder llevar adelante vamos a decir, las ideas, plasmarlas en prototipos que eventualmente se consiguieron los primeros fondos a través de esto. Pero la génesis de Establishment Labs viene del deseo de transformar una industria que estaba mal planteada. La industria de todo lo que es estética mamaria y reconstrucción mamaria, que mucha gente lo asocia con implantes mamarios porque fue representada de esa manera, es una industria que tiene un legado, vamos a decir, un poco convulso. Tiene épocas en las que fue muy definida por los hombres, entonces cirujanos plásticos hombres, entonces hubo una sexualización de muchas de las indicaciones médicas relacionadas a estos procedimientos. Y después hubo toda una serie de escándalos ligados a seguridad. Una de las principales empresas de este ámbito, Dow Corning, tuvo un problema grandísimo, cayó en bancarrota en los años 90, una moratoria en Estados Unidos, y en medio de toda esa vorágine de cosas fue que a mí en el 2004 se me ocurrió que era momento de poder transformar eso. Yo vengo de una familia de cirujanos plásticos, de médicos, y tenía suficiente información como para creer, y esto es un viaje que podemos realizar. O sea, entonces vos, de alguna manera, por medio de tu familia, estás involucrado, digamos, en esta industria indirectamente y viste que se podía hacer de una mejor manera. Pues sí, en realidad, porque no era solamente el punto de vista tecnológico, era el punto de vista del ángulo que uno le quería dar. Mis papás tenían la clínica de cirugía plástica de ellos aquí en Romoser y nosotros teníamos la casa a la par. Es decir, nosotros vivíamos en la clínica Okay. básicamente. Entonces crecimos en eso, hacíamos tareas afuera de la sala de operaciones, mis papás entraban a comer vestidos de sala, uno veía pacientes y todo lo que eso significa todo el tiempo. Eh, Cuando alguien llamaba, teníamos dos teléfonos, uno el teléfono de la clínica, un teléfono de la casa, por el teléfono de la A veces se clínica. contestaba el que no era. No, tenían colores diferentes y teníamos un script para poder tomar las citas y todo. Entonces, sí existía como una idea muy clara de qué era el consumidor final de estos procedimientos. Y mi mamá, como enfermera obstetra y además jefa de la clínica, manejaba el tema de qué era lo que era importante para la mujer, la razón de ser de estos procedimientos.
y eso hacía que a menudo hubiese muchísima fricción entre ella y mi papá. Mi papá representaba más el lado de la excelencia en cirugía plástica. Mi papá estudió en París, fue presidente de las sociedades científicas de la región, una persona muy clásica, muy buena en la parte quirúrgica, pero quizás no entendía el punto de vista que mi mamá quería sacar. Entonces, cuando yo hago Establishment Labs, la idea es, vamos a darle un ángulo de salud de la mujer a toda una industria que ha sido definida por la falta de un ángulo de salud de la mujer, visto de esa manera. Qué bueno, Entonces, eso es lo que nosotros hemos logrado en esos últimos 20 años. Este año se cumplen 20 años de la fundación de Establishment. qué bueno, felicidades por esos 20 años Sí. y cada vez más para arriba, ya vamos a entrar en eso. ¿Verdad? Vos decís, ok, no empecé en el garaje, empecé en los cuartos, ¿verdad? Em, ¿Y cómo fue ese inicio? O sea, ¿fueron tus papás que sí creyeron en vos? Porque uno necesita capital, o por lo menos para mantenerse, para empezar a hacer algo de investigación y tal. ¿Cómo pasó? Bueno, como todos los emprendedores en Costa Rica y en Centroamérica y en muchas partes de América Latina saben, esto, ¿verdad? Nadie realmente comienza con un montón de dinero. Es muy difícil. O sea, Y hace 20 años era todavía más difícil. Nosotros comenzamos, vamos a decir, muy solos. Yo conseguí un primer préstamo que por $10,000, que lo logré gracias a que mi mamá puso su carro en garantía y con esos $10,000 comencé a hacer algunas cosas. Después de eso obtuvimos un crédito más grande de un banco estatal, pero nuevamente utilizando una claro, garantías reales. garantía real. Eso fue un préstamo en su época, eran como $200,000 y con eso fuimos arrancando, pero a puro pulmón entre el 2004 y el 2009. En el 2008, cuando ya estábamos poniendo, vamos a decir, un poco más serios en cuanto a plasmar los conceptos en ideas que podrían ser tecnologías, fue cuando yo logré atraer talento costarricense, Salvador Dada, Roberto M. Servil, Rolando Mora, ellos ingenieros que, vamos a decir, tenían la posibilidad de convertir en tecnología las cosas que yo veía que podían triunfar en el mercado de consumidoras de estas dos indicaciones. Y ahí entonces, en el 2008, es donde se forma este equipo de cofundadores, ¿verdad? Que vienen a traernos talentos para lograr lo que vos venías haciendo en tu mente y lo que querías como empresa. Y en un año después es que levantan primer capital, digamos, ya de externos, más o menos. Sí, en ese momento una familia francesa que en su momento había estado ligada de una forma exitosa en esta industria, creyó en nosotros y nos dio nuestro primer millón. Ok, no, fue una familia Entonces, francesa. sí, entonces fue un primer millón que logramos con ese $1,000,000 y unido algún dinero que en ese momento ya sí puso mi familia, que fue básicamente como un matching uno a uno, fue que nos pasamos al Coyol, ya en un laboratorio de verdad con todas las que debía tener, fue que pasamos de prototipos a dispositivos finales. Y pronto después iniciamos nuestro primer estudio clínico, que fue el que nos permitió la aprobación regulatoria para poder ya llevar esto a mercado. Entonces eso fue a finales del 2010, comenzaron las primeras exportaciones, que fueron cositas, ¿verdad? En su momento en Chile, en Panamá, aquí en Costa Rica, y en el 2011 logramos la aprobación regulatoria en Europa y ahí comenzamos a exportar a unos pequeños países de Europa del Este, Bulgaria, Hungría, y ya después fuimos ampliando. Y en este negocio, ¿verdad? Bueno, o sea, 15 años después desde que inicias es que empezás de alguna manera a vender los primeros productos. No, 10, ¿cuántos años después de que empezó la idea? Casi 7 años Casi, ok, después. 7 años después de que empezaste como con la idea. O sea, es una apuesta muy largo plazo, ¿verdad? Y está muy intensiva en regulación, ¿verdad? Como vos decís, hubo una empresa que inclusive fue demandada, las cirugías siempre traen sus problemas. ¿Cómo vivís ese mundo y cómo funciona? ¿Cómo funciona Europa? ¿Cómo Estados Unidos, FDA? Pienso que es un tema de manejo de riesgos. Entonces nosotros tenemos desde el inicio, una de las cosas que hicimos muy bien, Salva, Roberto y yo, fue crear un,
un análisis de riesgo-beneficio ligado a la salud de la paciente. Entonces, no solamente tomamos la parte normativa, es decir, lo que pedían las diferentes agencias regulatorias y sanitarias, sino que además le agregamos riesgos adicionales que nosotros veíamos que no estaban en esas normas. Y el manejo de esos riesgos adicionales y las tecnologías que se derivaron de ese manejo de riesgos es lo que convirtió en que Motiva, nuestra marca, se convirtiera en la tecnología de mayor seguridad en el mundo. Y ya ahora, ¿verdad? 14 años después de haber salido al mercado, vemos que está reconocida por estudios clínicos, científicos y todo, de que eso es una realidad. Entonces, a veces, en industrias muy reguladas, eso puede ser, si se maneja bien, más bien una bendición, porque la barrera de entrada para que alguien penetre eso se vuelve muy alta. Claro, una vez que entras, es muy difícil que llegue alguien más. Y esto me lleva al momento en que ustedes ya deciden hacerse públicos para hacer un levantamiento de capital grande. Entonces ahí lo que quiero es entender cómo funciona eso, ¿verdad? Tengo cero experiencia y también cómo se maneja el tema de permisos, regulaciones, porque al final es un tema de especulación a futuro. O sea, si aprueban permisos, te va a ir mucho mejor, porque hoy día puedes tener el mejor producto del mundo, pero como vos decías, si no lo prueban o si duran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? La cosa no camina. ¿Cómo funcionan esos dos en paralelo? Quizás una de las cuestiones más importantes es lograr comprobar que la tecnología que uno ha creado es realmente escalable. Es que va a llenar necesidades de, en el caso de nosotros, mujeres, en todo el mundo. Y a partir de eso puede uno ir comprobando, ¿verdad? Con ese crecimiento, si esto puede llegar al nivel de globalidad que se espera para poder ir a la bolsa. Entonces, nosotros en esos años necesitamos hacer varias rondas de capital. La familia Dueñas en su momento nos dio un apoyo, después Invermaster, aquí que es un fondo regional, nos dio un apoyo, pero vamos a decir, de eso a lo que necesitábamos realmente para globalizar Motiva, había una diferencia abismal. Estamos Claro. hablando de que estábamos levantando 1 millón y después 2 millones, pero en realidad necesitábamos 100. Sí, a ese ritmo no ibas a poder A ese lograr lo ritmo, que querías. o sea, íbamos a quedar desfasados tecnológicamente. Pero seguimos innovando durante esos años, pese a tener poquito. Nosotros casi que religiosamente cada 2 años sacábamos una innovación importante. Por cierto, innovaciones que están en el mercado actualmente y que hacen diferenciación importante. Entonces, en el 2015 comenzamos a buscar fondos en Estados Unidos. Comenzamos a ver si era posible y fue realmente de ir a tocar la puerta. O sea, casi que Y al fondo por principio fondo. fue a través de fondos privados, o sea, ahí no tenían pensado hacerse públicos, digamos. No, ahí era, bueno, vamos a decir, eso era como un sueño, pero en el cual nosotros estábamos involucrados en, más bien, cómo pasamos de 2 millones a 20 millones para eventualmente ir por 100. Entonces, eventualmente llega un fondo de Nueva York y nos dice, nuestra tesis es tomar una compañía de Costa Rica que tiene una tecnología completamente diferenciada y globalizarla. Entonces este fondo hace una inversión de capital importante y nos dice, nosotros queremos sacar a bolsa de aquí a 2, 3 años. Okay. Entonces iniciamos todo un proceso para, vamos a decir, convertir nuestra empresa en toda una serie vamos a decir, de prácticas de gobernanza, Sí. estructuración, todo este montón de cosas que le piden a uno para poder salir en bolsa, las tuvimos que hacer en 2 a 3 años, trayendo gente con esos conocimientos desde Estados Unidos para que nos ayudara en eso. Y es así como para inicios del 2018 nosotros sentimos ya estamos listos para salir a bolsa. Y este fondo, ¿verdad? Digo, ahora suena todo muy fácil, ah, sí, me fui a Estados Unidos, conseguí este fondo, ellos me llevaron de la manita, ¿verdad? Pero, ¿cómo llegaron a este fondo? Y este fondo ya había hecho otras empresas y ya las ha llevado otra vez a la bolsa o era la primera que iba a hacer con ustedes? Esta empresa este fondo tenía varias empresas en las que había invertido, pero empresas, vamos a decir, de Estados Unidos, estructuradas muy de la manera que les gusta a ellos.
Nosotros en cierta manera éramos casi como una aventura O para sea, fue ellos. una Sí, apuesta grande, digamos. era una apuesta grande, creo que escogimos bien, escogimos y tuvimos la suerte también de haber conocido un fondo que creyera en nosotros y que no tuviese miedo de estos tipos están en Costa Rica, están en una industria complicada y estar dispuestos a hacerlo. Pero en el 2018, yo creo que mucho de lo que hacemos en ese proceso de llegar a la bolsa es que logramos demostrar que nuestra tecnología era realmente distinta y que con los fondos necesarios íbamos a poder globalizar. Entonces, los inversionistas que, que ponen su dinero en nuestra oferta de capital en julio del 2018 son la crema innata del biotech, medtech en Wall Street. O sea, todos los fondos representan lo mejor. Y así nos lo dijeron los banqueros el día que cerramos el proceso, nos dijeron, señores, ustedes tienen, o sea, quien dice, the book, con todos los grandes nombres. Y la verdad fue una satisfacción enorme porque no pasa de, ¿verdad? De la casa de mis papás a estarla pellejeando año con año, todas las veces que casi quedamos en bancarrota, ¿verdad? No todos los años, todas las semanas y de pronto, ¿verdad? Poder llegar ahí, evidentemente algo increíble. Pero eso es asumir una responsabilidad que difícilmente se conoce en América Latina lo que significa estar en bolsa, el nivel de responsabilidad que tenemos que tener, el nivel de gobernabilidad, ¿verdad? Que existe, lo que significa la transparencia, son conceptos que son difíciles de comprender. Y ya quiero llegar ahí, pero antes de eso, el famoso, no sé, el momento que uno ring the bell, sale público y tal, no sé si nos puedes contar un poco cómo fue eso, qué sentiste, ¿verdad? ¿Cómo se vive? Pues la verdad es que es un día que parece de mentiras, ¿verdad? Porque primero estás ahí, estás en Nasdaq, están, ¿verdad? Todo lleno de computadoras por todo lado, de pantallas. El, eh, el proceso que hacen vamos a decir, es muy bonito. Todas nuestras familias estuvieron ahí, los inversionistas estaban ahí, los banqueros que nos ayudaron de los diferentes bancos de inversión estaban ahí. Entonces fue un día realmente maravilloso, fue una verdadera celebración. Tuvimos la oportunidad de hablar en directo con el presidente de la República de ese momento y su gabinete, que querían darnos las felicitaciones. Entonces, la Bueno, es verdad que no fue era cosa menor para Costa Rica, ¿verdad? Más bien sí. deberías estar más ahí en todo lado. Fue un día mágico, pero también un día en que comenzamos a sentir, bueno, esto lo que viene no va a estar fácil, no va a estar nada fácil. Sí, ¿verdad? Y volvemos a eso. Acceso a fondos, pero eso trae un montón de responsabilidades. Hoy la gente amanece agüevada o el mundo, entonces la acción baja y todo sigue igual, pero baja, porque el mundo bajó, ¿verdad? O porque el mundo dijo, ya no me siento tan bien. ¿Cómo se maneja todo eso, verdad? Desde tu perspectiva, ¿qué significa? ¿Cuál ha sido algún momento, verdad, difícil? Ahí sé que en algún momento también hay gente que manda reportes, sé que hubo uno que les trataron de dar durísimo, pero bueno, creo que no pasó nada. ¿Cómo es eso? Hay gente que ve el hecho de ser el CEO de una empresa pública como un tema de estrés, desgaste y todo lo demás. Yo trato de verlo desde una perspectiva de una oportunidad para representar bien a Costa Rica, a toda nuestra región y con eso incluso tratar de disfrutarlo. Nosotros vivimos en un ciclo de 90 días, ¿verdad? El quarterly cycle. Y dentro de ese ciclo de 90 días tenemos ciertos rituales que nos llevan a poder responder a las necesidades de los accionistas desde todo punto de vista. Desde el punto de vista jurídico, manejo de riesgos, la parte financiera, la transparencia que eso lleva, ¿verdad? Después todo un montón de comités que existen. Yo puedo ser el CEO, pero hay un board que básicamente es la contraparte de el management para tratar de que los intereses de los accionistas se vean bien representados. Después hay toda una serie de instancias para que la gente pueda intervenir y
preguntar cosas. Entonces, uno puede asumirlo y decir, bueno, si yo soy realmente transparente, puedo decir que vivir en un libro abierto permite que uno nunca tenga que preocuparse. Y eso es lo que tratamos de hacer. Sí, 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 algún mundo de transparencia, digamos, de alguna manera, porque todo lo que hacen tiene que ser público, ¿verdad? No, no hay secretos, no hay nada, todo el mundo lo puede saber, ¿verdad? Y yéndonos por ese lado, ¿verdad? Eh, hay empresas que se dedican a hacer reportes, hay un caso, ¿verdad? Que yo vi de un reporte de Hindenburg o algo así que se llama, que ellos lo que buscan es nada más agarrar empresas y como que tratar de sacarle los trapos sucios. Y a eso se dedican, algo así es. Yo no me sé bien la historia, pero sé que lo hicieron con Establishment Labs. ¿Cómo fue eso? Bueno, en realidad eso pasa de cierta manera todos los días. Porque así como hay gente que apuesta por la empresa comprando acciones, hay gente que hace short selling, ¿verdad? Apuesta en contra. Y eso es permitido. Entonces, el mercado vive de dos tesis, ¿verdad? El bull y el bear. Y eso es cierto para todo el mercado y para cada una de las empresas. Nosotros en este momento tenemos como 5 millones de shares short, que es como el 20% de nuestro total. Okay. Entonces es un porcentaje alto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, bueno, y si no llegan a la FDA, si no lo logran y todo eso, voy a apostar en contra. Y hay mucha gente que está apostando a favor. Entonces, ese mundo, Hay dobles intereses, hay digamos. dobles intereses y a veces hay grupos, como Hindenburg, pero hay otros, hay muchísimos, y nosotros hemos tenido diferentes momentos en que estos grupos han representado una tesis en contra de lo que nosotros estamos representando. Entonces, lo que hay que aprender a hacer es que, primero, uno nunca responde un short report. Nunca. Okay. Pese a lo que digan, pese a que a uno le moleste muchísimo, pese a que lo que digan el 80% sean falsedades, que el 20% que digan que quizás es algo de verdad, está totalmente tergiversado. Uno nunca lo ¿En responde. serio? No, no se responde. Uno lo que hace es ejecutar y Okay. entender que la única forma realmente de responder seriamente a un short report es con la ejecución de nuestro plan de negocios. Y en esos momentos, ¿qué sucede? Hay momentos en que hay un short squeeze, ¿verdad? El inversionista que estaba apostando en contra se comienza a dar cuenta como que las cosas no salieron como yo pensaba y este plan de negocios lo van a ejecutar y yo voy a tener que comprar esas acciones de vuelta y eso lo que hace es que tu precio de acción más bien se multiplique muy rápidamente. Entonces, lo que hay que hacer es seguir ejecutando, tener confianza en lo que uno está haciendo y en cierto momento aprender a taparse los oídos cuando alguien dice algo que, que no está bien, pero no hay que perder el tiempo respondiendo a eso. Yo hubiera pensado, ¿verdad? Que más bien se agarra la lista y se responde uno por uno de por qué no es cierto, pero bueno, como decís vos, al final lo que más vale es la ejecución y los resultados. Eso es, creo, lo que estoy entendiendo con Totalmente, esto. totalmente. Súper, ok, uno aprende todos los días. Buenísimo. Y yéndonos un poco más a esa parte, ¿verdad? De las acciones y tal, eso es algo con lo que vos estás revisando diariamente, tratás de no ponerle tanta atención porque te puede nublar, ¿verdad? El mediano, largo plazo de la compañía. Claramente hay que saber a dónde está la acción, pero ¿cómo se vive eso? Creo que hay que tener claro cuál es el horizonte de la empresa. Y si uno dice, por ejemplo, en el caso de Establishment Labs, ¿qué es Establishment Labs? La empresa que está llevando una industria con un legado complicado y que todavía en su gran mayoría vive en el siglo XX al siglo XXI. A una mujer del día de hoy empoderada, profesional, deportista, a cirujanos plásticos que ya ven el mundo diferente y nosotros representamos el futuro para ellos. Si nosotros podemos plasmar eso en crecimiento, en rentabilidad, vamos a tener un precio de la acción que representa eso. En el día a día es muy complicado, ¿verdad? Luchar contra la macroeconomía, qué pasa con la política, la geopolítica, todas esas cosas están ahí confabulando. También hay que ser inteligente y manejar esas situaciones para que si uno ve una oportunidad de que en algún momento es el
el momento en que uno puede anunciar un nuevo producto porque el mercado anda bien, que eso puede hacer que más gente se meta en nuestra historia, pues perfecto. Acuérdense que nosotros lo que hacemos realmente es buscar que fondos que piensan a muy largo plazo inviertan en nuestra empresa. Porque los fondos que invierten a corto plazo, hoy sí, mañana no. Entonces, esos son los que uno quiere convertir y esos son los fondos que va a hacer que uno pase de ser una empresa que está valorada entre 1.000 y 2.000 millones de dólares a una empresa que está valorada entre 2.000 y 5.000 o hasta 10.000 millones de dólares, que es a donde nosotros queremos llegar, porque la tecnología que tenemos puede representar ese tipo de valoración. Y hablando un poco como de mercados, ¿verdad? El mercado principal es Estados Unidos. Ustedes ven un mercado que también va a crecer mucho en Europa, Asia. ¿A dónde es que la apuesta? Pues nosotros hemos venido creciendo por todo el mundo. En este momento, alrededor del 40% del total de nuestras ventas vienen de Europa, Medio Oriente. Después, el 30% restante vamos a decir, fuera de América Latina, es en Asia-Pacífico. Y el último, vamos a decir, en nuestra región. Pero Estados Unidos es el mercado número uno a nivel mundial, alrededor de 50% del mercado mundial en dólares. China es el número dos. Nosotros entramos a China hace unos meses y estamos en proceso de establecernos allá. Y ahora viene Estados Unidos. Estamos muy cercanos a obtener la aprobación de la FDA. Es más, ya nos aprobaron toda la parte sanitaria. Fue aprobado y lo único que nos hace falta es la inspección de nuestra unidad de manufactura aquí en Costa Rica. Y con eso vamos a poder comenzar a vender en Estados Unidos. Entonces eso nos abre básicamente un universo diferente, a precios muy diferentes, con rentabilidades diferentes, márgenes diferentes. Entonces nos va a permitir responderle a la apuesta que hicieron muchos inversionistas en el 2018, que fue, no sé, te vamos a dar este dinero, lograr la aprobación de la FDA y nos vemos en ese momento. Y también va por pedir, vamos a decir, va a ser la oportunidad para que nos podamos pasar a fondos que ven a más largo plazo y que están dispuestos a entrar en ese momento después de la aprobación. Buenísimo. Y digamos, pasando, ¿verdad? Del Nasdaq de Nueva York y tal, y volviendo a Costa Rica, a donde están las raíces de esta empresa, ¿cómo ves vos el mercado, el talento? Sé que le están apostando mucho a eso. Ahora, el año pasado creo que inauguraron, ¿verdad? Este centro, ¿verdad? De innovación dentro de establishment y tal. ¿Cómo ves todo eso y qué querés lograr acá? Nosotros seguimos creciendo dentro de Costa Rica, es decir, nuestras oficinas globales están basadas aquí en nuestro país y lo hacemos porque creemos en el talento costarricense, pero también creemos en la globalidad de nuestra empresa. Es decir, nosotros tenemos centros de distribución en diferentes lugares del mundo, en Brasil, en Europa, ahora abrimos uno en Estados Unidos, tenemos operaciones en directo en muchísimos países. Eso nos permite adaptarnos a las culturas locales, aprender también muchas veces de ello. Y por eso es que cuando uno va a Establishment Labs siempre va a haber gente de todo el mundo, desde nuestros propios colaboradores a cirujanos plásticos, otro tipo de stakeholders que vienen a visitarnos y eso nos permite tener una empresa que, pese a que tiene raíces ticas muy fuertes, ve hacia el mundo. Y viendo eso de las raíces ticas y todo el talento, ¿cómo ves vos todo este mundo de startups y el ecosistema en que vos estás, que vos ya has dicho, sí se puede, pero sabes que el ecosistema centroamericano, para no decir solo Costa Rica, todavía le falta mucho? O sea, vos rompiste un montón de barreras que todavía hoy día son muy difíciles de romper con capital, probar que algo funciona, llevarlo a Estados Unidos, público. ¿Cómo es ese ecosistema acá? Yo creo que las cosas están mucho mejor. Y gracias a Dios ahora hay más fondos, ¿verdad? Hay más grupos con el interés, ¿verdad? De invertirle al talento de la región y que ven en el riesgo una oportunidad. Entonces, es ese manejo lo que yo creo que el emprendedor tiene que llegar a entender, de que los venture capitalists están ahí para ayudarnos. Es nuestra labor ejecutar, es nuestra labor poder convencerlos de que nuestras ideas se pueden transformar en verdadera rentabilidad, en cosas que
que responden a necesidades no satisfechas, crear mercados nuevos. Todo eso requiere muchísimo coraje, pero eso no quiere decir que no se pueda. Nosotros creemos, estamos convencidos de que vamos a crear mercados nuevos. Estamos lanzando ahora una nueva modalidad que se llama mínima invasiva. Estamos lanzando ese y eso va a crear muchísimo valor. Es una categoría completamente nueva. Estamos haciendo un aumento mamario en menos de 15 minutos con una cicatriz de 2 centímetros. Las pacientes no necesitan anestesia general y eso va a transformar esa indicación. Y eso lo creamos aquí en Costa Rica. Entonces, nosotros siempre estamos como casi que haciendo pequeñas startups dentro de Establishment Labs para crear nuevos mercados. Y así hay muchos emprendedores que pueden comprender que está en solucionar problemas reales donde puede estar el valor. Porque emprender por emprender no nos sirve a nadie. Hay que realmente resolver cosas que tengan valor y que sean escalables. Y me parece genial y me parece súper chido eso, ¿verdad? Que están constantemente creando startups dentro del startup que ya es bastante grande. Ustedes también dentro de eso ven como una ruta comprar otras empresas o otros startups que tengan alguna tecnología específica o algo que les pueda ayudar a complementar. ¿Es algo que han hecho o no están enfocados en eso y solo a co-desarrollarlas ustedes? Nosotros somos muy de crear las cosas nuestras, pero sí hemos comprado elementos tecnológicos, ya sea de forma oportunista o en algún momento que dijimos esto nos va a salir mejor comprarlo que desarrollarlo nosotros. Pero ha sido en contadas ocasiones y de una forma muy disciplinada. Preferimos en general hacerlo nosotros. Y mucho de esto entonces es en este centro de innovación que ustedes inauguraron. No sé si nos puedes contar un poco más, ¿verdad? Y cómo viene esta idea, ¿verdad? Yo estuve ahí, lindísimo, salió uno inspirado. No sé si nos puedes contar. Claro que sí. No, no, el Sulayom, que se llama, ¿verdad? El Sulayom es una palabra bribri, quiere decir, ¿verdad? La montaña donde se inició la creación. Y lo que queríamos representar en este centro de innovación era, vamos a decir, un elemento 360 realmente, porque ahí no solamente estamos conceptualizando, diseñando y desarrollando nuevos productos, también estamos manufacturando con lo último en tecnología que tenemos y tenemos dentro de ese lugar un centro de entrenamiento global, donde estamos haciendo cirugías en las que estamos utilizando nuestros productos. Ahora estamos diseñando técnicas. Entonces, estas técnicas que estamos diseñando, se las estamos enseñando a cirujanos de todo el mundo, ya sea de forma virtual o cuando vienen aquí de forma, vamos a decir, decente. Y esto lo que hace es que te da una velocidad para innovar porque estás haciéndolo e inmediatamente poniéndolo en práctica. Y el hecho de que estás diseñando la técnica hace que ya toda la comunidad médica lo que quiera hacer es lo que nosotros decimos. Entonces tomamos un liderazgo de lo que se está hablando desde el punto de vista no solamente científico, sino también académico. Y eso crea valor en su tiempo. Chivísima. Y vos hablás, ¿verdad? De Establishment, que es una compañía más allá solo de implantes mamarios, de empoderamiento, ¿verdad? De las mujeres, tal, y verdad lo decís de una manera muy, muy, muy bonita. Ahora, ¿qué más? ¿Hay algo más que ustedes quieran llegar a hacer a nivel estético que no sean solo los implantes o ese es el producto estrella y al que quieren especializarse y no salir de eso? No, estamos haciendo muchísimas cosas porque, por ejemplo, pese a que todavía tiene que existir un implante, que tenemos que dar forma, tenemos que crear, ¿verdad?, un cierto volumen para poder llenar esas indicaciones. También estamos haciendo ahora todos los sistemas minoinvasivos para poder cambiar estos procedimientos. Tenemos tecnología 3D que hemos desarrollado nosotros mismos y lo último que estamos haciendo son sensores. Estos biosensores van dentro de los implantes y los vamos a tener en el mercado en un futuro muy cercano. Entonces nuestro primer biosensor mide temperatura. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniendo básicamente un termómetro en el seno de una mujer para saber si ese seno está saludable. Tomamos su temperatura, podemos tomar esa temperatura cada segundo a 0.1 grados Celsius. Pero eso también no solamente es en caso de que querramos detectar un cáncer, una posibilidad de un tumor, también puede ser en gente asintomática. Mañana tengo mi regla, este es el mejor día del mes para mi fertilidad, estoy enfermo,
Este tipo de cuestiones van a ser parte de la realidad de estos dispositivos. Y más allá de eso, nosotros sí tenemos como una misión muy importante democratizar el acceso a la reconstrucción mamaria de forma mundial. Y nosotros estamos trabajando muy fuerte en eso. Tenemos nuestro primer dispositivo que se llama Flora. Este dispositivo ya fue aprobado por la FDA, ya está en Estados Unidos y es un dispositivo único porque permite en la etapa de reconstrucción mamaria poder hacer resonancias magnéticas en caso de que haya una recidiva de un cáncer o algo por el estilo, y también permite cambiar la forma en que hacemos la reconstrucción mamaria. Entonces, creando estas tecnologías vamos a hacer que sean más accesibles, no solamente en países, ¿verdad?, de Europa y Estados Unidos, sino también vamos a poder verlo así en todo el mundo, en Mali. Nosotros hacemos campañas de reconstrucción mamaria en África, en Sudamérica, en el sudeste asiático, porque creemos que si el cáncer mamario es el mayor asesino de mujeres, pues debemos de buscar que ellas se puedan reincorporar, la detección temprana, todas estas cosas las podemos hacer. O sea, no solo están yéndose la parte, ¿verdad?, estética y tal, sino que ya están siendo una empresa que reactivamente, ¿verdad?, encuentra temas de salud para que no llegue a ser nada relevante. Estos, ¿verdad?, chips o estas cositas que me decís, ¿se van a poder poner solo entre los implantes o eventualmente también alguien que no tenga un implante lo va a poder usar? Pues en realidad la primera versión tenía una aprobación para ser inyectado por sí mismo dentro del cuerpo. Entonces, evidentemente eso tiene toda una serie de cuestionamientos, Claro. pero vamos hacia eso. O sea, vivimos en el mundo de los wearables. Eventualmente, el mejor wearable es algo que anda contigo todo el tiempo. Si está dentro de un dispositivo y lo vuelve inteligente, pues todavía más. Podemos utilizar inteligencia artificial para que toda la información que tomen se convierta en indicadores relevantes para medicina preventiva, para muchas otras cosas. Entonces no estamos solos en lo que estamos haciendo, porque hay muchas compañías del ámbito de tecnología médica que están buscando ese futuro. Nosotros, por dicha, tenemos algo que no es dentro de 10 años. Ya lo hemos implantado en humanos, funciona y lo queremos ver en el mercado próximamente. Increíble cómo va la tecnología y estoy seguro que van a haber cosas que uno ni se imaginaba en 5 o 10 años con todos estos dispositivos y cómo pueden ser parte de uno. Esperamos que todo para bien, ¿verdad? Siempre hay algunos cuestionamientos, ¿verdad? De qué tanto puede volverse uno hasta un super robot y tal. Pero creo que el futuro es bueno. Yo creo que hay que verlo siempre de la manera positiva. Volviéndonos, ¿verdad? A vos, ¿cómo te ves en el futuro? Tenés todavía un reto gigante de crecer en Estados Unidos, pero ¿qué más ves? ¿Hay algo que quieras dejar como de legado en Costa Rica? ¿Querés en algún momento invertir en startups, ¿verdad?, que están empezando como vos empezaste, o eso todavía está muy lejano y primero me concentro en lo que estoy y luego veo? Bueno, creo que estamos muy enfocados en nuestra misión. Nosotros estamos buscando, ¿verdad?, sanar el legado de toda una industria. Estamos buscando normalizar el acceso a todos estos procedimientos por medio de tecnologías mínimo invasivas y estamos buscando democratizar la reconstrucción mamaria. Esas tres cosas por sí solas Ya es un reto bastante grande es un como para reto estar pensando en... bastante grande, pero nosotros siempre apoyamos. Y el Sulayom está abierto a los emprendedores de Costa Rica, de la región. Estamos constantemente recibiendo emprendedores en nuestros laboratorios y de esa forma estamos apoyando. Obvio que siempre hay gente que quiere que uno haga más, tratamos de hacer más, pero desde nuestro punto de vista. Bueno, por lo menos yo puedo dar fe que siempre a todo lo que te invito para el ecosistema y tal, no dudas en decirme, "Mae, de una, coordinemos y de verdad que con el poco tiempo que yo sé que tenés, ya eso es algo grande. Así que quiero agradecerte y ojalá que nos puedas seguir acompañando Por en supuesto. mucho más. Una última pregunta por este tema y es, ¿qué consejo le puedes dar, verdad, a todos estos otros emprendedores que te ven y se dicen sí se puede, pero uy, yo he tratado y fallé o no tengo capital? ¿Qué le puedes decir hoy
con ya todo el recorrido que tenés? Bueno, que pese a que vivimos en una región en la que los fracasos no siempre son bien comprendidos por la comunidad de negocios, o incluso a veces por las mismas familias, ¿verdad? Son esos fracasos los que hacen posible que con mucha perseverancia, siguiendo, ¿verdad? En ese proceso de innovación, podamos llegarle. A veces, hay que decirlo, no teníamos la mejor respuesta. Entonces había que hacerlo mejor, había que hacerlo otra vez. Y nosotros lo vivimos en Establishment Labs todos los días. Nosotros todo el tiempo estamos tratando de hacer cosas, no las logramos y tratamos otra vez. Y ahí seguimos. Entonces, esas son las realidades con las que hay que vivir. Yo pienso que es posible, yo pienso que aquí hay gente mucho más inteligente que nosotros, mucho más trabajadora y que sí lo van a lograr. Lo que tienen que tener es el coraje para seguir haciéndolo pese a las adversidades, pese a que lo que diga alguien, ¿verdad?, que no está de acuerdo con lo que hacemos, le seguimos dando y eventualmente va a salir. ¿Hubo alguna vez que vos dijiste, uy, no, no lo voy a lograr? Creo que muchísimas veces pensamos en que estábamos llegando a momentos en que podíamos no tener, ¿verdad?, el capital necesario para sobrevivir. Pero desde el punto de vista de la tecnología, de lo que queríamos, de lo que podíamos, siempre y absolutamente hemos tenido en todo momento la convicción de que lo vamos a hacer mejor. Buenísimo. José, muchísimas gracias por compartir con nosotros, súper interesante, de verdad un orgullo tener a un tico que esté logrando lo que están haciendo, así que un placer que hayas aceptado venir al podcast. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, espero que hayan encontrado este podcast súper provechoso, ya saben, un tico que empezó en 2 cuartos, no en el garaje, que hoy está en Nasdaq, la está reventando, está cambiando, democratizando cómo está todo este mundo de los implantes mamarios y además entrando en temas de salud súper relevantes que van a prevenir muchas enfermedades y muertes. Muchísimas gracias por escucharnos. Si les gustó, compártalo y nos vemos en la próxima. Chao.